de darle en su corazón esto que me revolucionó mi ser y me hizo ver qué importante es entender a Dios. Quiero recordarle que tenemos una batalla que estamos librando, pero no, la batalla no es en sí con los vicios, ¿verdad?, que antes teníamos, sino con esa vieja naturaleza que el enemigo la conoce bien y sabe que está o estuvo muy mal acostumbrada, muy mal enseñada, pero que ahora nos toca por medio del Espíritu poder pelear esa batalla. De pie, libro del Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 1. Quiero que me tenga paciencia. Al final usted se va a dar cuenta de qué importante es esto. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eterno Dios, gracias. Gracias por ese cuidado tan especial que tienes para con nosotros. Danos, Señor, un corazón agradecido, un corazón, Señor, prudente, aprovechando, Señor, y valorando ese tiempo que tú nos dedicas, eterno Dios. Gracias por Jesús, gracias por tu Santo Espíritu, gracias por tu buena voluntad, gracias por abrirnos tu corazón, Señor. Gracias por permitirnos adorarte, bendecirte, Señor. Somos un pueblo bienaventurado. Gracias, amado Señor, por tu buena voluntad. Mientras tu palabra es predicada, Señor, que las mentes, los corazones, el alma, el espíritu y aún los cuerpos enfermos sean sanados. Gracias, Señor, por visitarnos. Gracias por darnos el honor, la bendición y el privilegio de adorarte y de sentarnos a escuchar tu buena palabra, Señor. Gracias, eterno. Amén y amén. Tome su lugar. Fíjense que esto que quiero transmitirle para mí es algo muy, muy especial. Y creo, hermano, que tenemos que comprender esto, porque, como le decía, la batalla que estamos librando es una batalla de llamémosle, mentes no terrenas. Para poder nosotros pelear estas batallas, tenemos nosotros que pelearlas con la mente del Espíritu. La Escritura dice que tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo se llama Espíritu Santo. Que así dice Pablo en Corintios, como
el que conoce los pensamientos del hombre es el Espíritu del hombre. Entonces el que conoce los pensamientos de Dios es el Espíritu de Dios. Y entonces la mente de Dios es el Espíritu Santo, la mente de Jesús es el Espíritu Santo. Y para poder entender para poder pelear, mejor dicho, esta batalla contra el reino de las tinieblas, nos dieron la mente de Cristo. No hay manera de poder pelearla de otra manera. No podríamos pelearla con la mente natural, porque la mente natural dice que no entiende las cosas del Espíritu. Podemos ser muy estudiados, podemos ostentar niveles de inteligencia terrena altos, pero el enemigo, la mente del diablo va más allá de la mente natural, la mente terrena, la mente animal. Y para ello el Señor vio la necesidad de darnos su Santo Espíritu, no solamente para que nosotros podamos entenderlo a Él, sino para que no desconozcamos las batallas o la forma en que el enemigo nos presenta la guerra. Gracias, hermano. Pablo decía que él no desconocía las maquinaciones del enemigo, a pesar de que no hace énfasis en el diablo. Pablo no hace énfasis en el diablo, pero conocía Pablo bien cómo trabajaba el enemigo. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en este camino. No solamente aprender de Dios, que es lo primordial, sino poder descubrir cómo el enemigo trabaja. Porque este pasaje, el Señor habla acerca de los salteadores, habla acerca de los ladrones, habla acerca de que Él es la puerta. Y Él en el verso 10 dice que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Y en el mismo verso dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces prácticamente está diciendo: eso es lo que hace el enemigo, pero esto es lo que yo hago. El ladrón, que es el diablo, viene a robar, matar y destruir. Y claro, el diablo y el sistema caído, ¿no? Y él dice: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Prácticamente está diciendo que si nosotros buscamos la forma de cómo esa vida abundante de Él se manifieste en nosotros, pues el enemigo no va a poder robarnos. Aún cuando creo sinceramente que muchas veces nos ha robado tantas cosas y nosotros muy ingenuamente o muy infantilmente nos hemos dejado robar, y lo ha hecho con tanta sutileza, con tanta precisión, que muchas veces no nos damos cuenta que en realidad nos ha robado o nos está robando. Y para poder entender un poquitito esto, una de las primeras cosas que me di a la tarea de poder saber la diferencia un poco según el diccionario, porque mientras preparo, hago mis notas ahí, mientras está el tiempo de la alabanza, la adoración, tengo tiempo de hacerlo. El salteador, porque mencionan los salteadores, el salteador es aquel que roba de alguna forma descarada y violenta, y de ser posible intimidando. Eso lo vemos en el mundo, hermano, especialmente en el sistema que se está implantando, donde todo se está implantando de una manera tan descarada e incluso intimidando y de una manera violenta, porque el enemigo así trabaja. Pero también, como es el ladrón, y el Señor lo reprenda, el salteador roba de manera descarada, violenta, y
intimidando, mientras el ladrón roba de forma oculta y sutil, siempre procurando no ser visto, detectado o descubierto. El ladrón es un poco más cuidadoso, el salteador es descarado, pero el ladrón trata de protegerse de manera que no sea visto, detectado, descubierto. Busca la forma de sustraer bienes sin que la víctima se dé cuenta. Eso quiere decir que el ladrón roba muy sutilmente, si es posible, sin usar la fuerza directa sobre la persona a quien le va a robar. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que por lo regular, como decía una de las profecías, el ladrón lo hace cuando los hombres duermen. Y una de las cosas que el Señor hablaba ahora era de que era tiempo de despertarse. La profecía dijo que a alguien le habló que era necesario despertarse. Y despertarse es porque habló también de que se estaba dormido. Yo creo, hermanos, de que nadie está exento de caer en adormecimientos, pero el punto es por cuánto tiempo. Porque yo creo, hermano, que el ser un dormilón roba muchas cosas. Imagínense yo una de las cosas que le decía al Señor, ya hace tiempo que no se lo digo, pero por muchos años le dije que por qué no se había creado seres durmientes, en el sentido de que por qué dormir 8 horas. Porque yo le decía, esas 8 horas como que nos quitan el tiempo de poder buscarte, de poder servirte, de poder hacer algo, porque a mí se me hacía una pérdida de tiempo. Claro, es natural que pues, Dios solamente me oía, ¿no? Pero pues claro, Él diseñó el ser humano para que tenga sus 8 horas también de descanso, porque el cuerpo lo necesita. Pero por lo regular, hermano, aunque ahora el salteador roba a horas del día, descaradamente, eso lo vemos, el sistema lo está promoviendo. Pero el ladrón siempre busca, según el diccionario, se lo repito, de forma oculta, sutil, buscando la forma de no ser visto, detectado, descubierto. Pero por lo regular, el ladrón lo hace de noche. Y de noche es cuando los hombres duermen. Dios conmigo, cuando los hombres duermen. Otra de las cosas una de las características que tiene el ladrón es que se mete donde hay muchos bienes materiales. O sea, un ladrón no se va a meter a robar donde no hay nada, ¿verdad? El ladrón se va a meter a robar donde hay bienes materiales. No se mete donde no hay pobreza. ¿Por qué es que en este pasaje el Señor pone, lo especifica claramente en el verso 10? Pero en todo el pasaje que leímos, nosotros podemos entender qué es lo que nos roba. Porque si vino a robar, a matar y a destruir, nosotros lo leemos, lo balbuceamos o lo decimos. Es que vino a robar, a matar y a destruir, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que viene a robar? ¿Qué es lo que viene a matar? ¿Y qué es lo que viene a destruir? ¿Verdad? Porque aunque sabemos que viene a robar, a matar y a destruir, algunos podrían decir, pues a mí no me ha robado nada, a mí no me ha matado nada, ni tampoco me ha destruido nada. Pero eso se puede decir quizá de una manera ignorante,
porque para poder saber si no nos ha robado, nos ha matado, nos ha destruido nada, tenemos que saber qué es lo que no nos ha robado, lo que no nos ha matado, lo que no nos ha destruido. Una de las primeras cosas, porque repito, haciendo alusión al salteador y haciendo alusión al ladrón, lo que busca son bienes materiales, ¿verdad? Que no va a robar cosas que tengan valor. Entonces, una de las primeras cosas que el enemigo le roba al creyente, hermano, es que cuando se mete, aunque se mete a robar, y quizá el ejemplo no sea, al menos este primer ejemplo, no sea muy completo. Pero una de las cosas, hermano, que a mí me ha tocado ver en mi carrera como cristiano, yo me he dado cuenta que la gente que no tenía nada, era gente que se metía mucho con Dios. Y de pronto empiezan a venir las bendiciones materiales, y cuando las bendiciones materiales empiezan a venir, todo aquello menguó, todo aquello se vino para abajo. Como que el enemigo usó las riquezas materiales para robarle todas aquellas riquezas espirituales que tenía, y para matarle toda aquella hambre de Dios que tenía, y destruir su vida espiritual. Le voy a poner este ejemplo, no voy a pensar que voy a hablar del tema. Ustedes ya son pueblo que están instruidos en esto y saben lo que tienen que hacer. Me imagino que lo saben. Había un hombre en la iglesia de un pastor amigo mío, buscaba mucho al Señor y le creía al Señor. Un día llegó con el pastor y le dijo: pastor, dice, mire, yo tengo ya varios años de buscar al Señor y he sido fiel en las cosas materiales. Dice, y yo le he creído que el Señor remunera también eso. Y entonces el pastor, así en un impulso del Espíritu, le dice: voy a orar por ti. ¿En qué trabajas? Pues yo trabajo limpiando oficinas, un restaurante. Dice: ¿y cuánto ganas? Pues yo gano a la semana, dice, de $150. Soy bien, yo le doy sus $15 a la semana. No, dice, vamos a orar. Señor, en nombre de Jesús, tú ya crees tu palabra, Señor, y yo te pido que tú lo bendigas, lo prosperes, Señor. Él ha sido fiel, Señor, y haz tu palabra un rema en su vida. Tan fue así que a las 2 semanas de pronto le salió un contrato de limpiar oficinas y más restaurantes para que lo limpiara, y él empezó a ganar $1,500. De 150 a $1,500, pues un salto bastante grande, ¿no? En aquel tiempo estamos hablando, de hermano, de casi 25 años atrás. Y entonces pasaron algunos meses y llega con el pastor y le dice: pastor, dice, quiero decirle que ahora que gano más no me alcanza para nada. Se me va todo así como agua entre las manos. Y le dijo: bueno, estás ganando mucho más de lo que ganabas, pero eres fiel con el Señor. Le dijo: pues honestamente, para mí antes darle $15 no era nada,
ahora darle 150 si me pesa dárselos. Entonces dice, bueno, déjame orar por ti, porque pues es importante que Dios honre su palabra en tu vida. Y oro por él. Digo, Señor, quítale toda esa bendición que le diste, Señor, porque le está dañando su vida. ¿Cierto? Pues de nuevo empezó a ganar 150 y siguió siendo bien. ¿Y qué le quiero decir con esto, hermano? Y tómelo con una mente limpia, porque si su mente es maliciosa y sucia, va a pensar que yo lo que le estoy tirando son indirectas de diezmo y siempre. Por eso Dios sabe que no, eso es un ejemplo. Muchas veces, hermano, el hombre puede llegar a pensar que las bendiciones materiales no le estorban. Pero durante mi carrera ministerial yo me he dado cuenta que mucha gente que no tenía nada y que prospera antes que no tenía nada eran buenos cristianos. Con hambre de Dios, con deseos de conocer más al Señor, con experiencias sobrenaturales, buenos servidores, pero les llegó la abundancia material y todo aquello que tenían de Dios se vino para los suelos. Conocí un hermano también, ya usted me ha escuchado decir, Diego, cantidad, hermano, cantidad. Pero me recuerdo a este hermano también que era trabajador en una tintorería, muy fiel por años, pero ya los dueños ya tenían sus años, y como él había sido fiel, pues le dijeron, pues sabes qué, te vamos a transferir el negocio y tú trabájalo y tú sabrás si quieres darnos algo. No estaban pidiendo nada, se lo dieron, prácticamente se lo traspasaron sin ningún costo. Y pues el hermano joven, con proyectos, con ideas, el negocio pues se levantó mucho más de lo que producía. Un día llegó conmigo, me dijo, pastor, ¿sabe qué? Ya no puedo servir, dice, porque el hermano estaba en el grupo de intercesión, en el grupo de liberación, también era obrero, imagínense, activo, hermano. Ya no puedo servir porque el Señor me ha bendecido tanto, que ya no me da tiempo para buscarle como antes. Muchas veces, hermano, el creyente no se da cuenta que las bendiciones materiales muchas veces, en vez de ayudarlo, lo estorban y hacen que todas las cosas buenas que tenía de Dios se vengan para abajo. Y mucho creyente puede pensar que no hay problema, o puede incluso llegar a pensar que tener las cosas materiales es estar bien, más cuando se escuchó tanto el famoso mensaje de la falsa prosperidad, en donde tú das tanto y Dios te va a dar tanto, como que si se pudiera negociar con Dios, ¿no? Por ejemplo, Apocalipsis dice una verdad, Apocalipsis 3:14, dice al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice eso: yo conozco tus obras, le dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, le dice, te vomitaré de mi boca. Vomitaré de mi boca, hermano, es una expresión de algo que produce asco. Algo, hermano, que no cae bien, hermano, que no se puede digerir. Porque dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. Oro está hablando de la vida, está hablando de la santidad. El oro en la escritura es santidad. Dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y
y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Prácticamente le estaba diciendo, sí, estás enriquecido, claro que sí. Le dice, pero eres miserable porque de las cosas del Espíritu no tienes nada. Aparte de eso le dice, eres digno de lástima. La compasión es una cosa, pero la lástima es otra cosa. Y le dice, eres pobre, ciego y desnudo, aunque tienes todo. Por eso, hermano, mire, no pongan los ojos en las cosas materiales. Dele gracias a Dios que le da, que no le falta nada. Dele gracias a Dios que come bien, que viste bien, que tiene su casita, su carro, etc. Pero no ponga su corazón ahí. Porque en realidad el dinero no es el problema. No es el problema. Si fuera problema, Dios nunca hubiera enriquecido a Abraham. El problema es cuando se aman las riquezas más que a Dios. Cuando se aman, porque el problema es el amor al dinero. Ya le he dicho que un día vamos a estudiar la estructura del Dios mamón, que es el dinero. Porque si la raíz de todos los males, imagínense, es el dinero, entonces quiere decir que hay una estructura, es un árbol. El problema no es tenerlo, el problema es darle la prioridad. El problema es poner el corazón ahí. El problema es amarlo, porque si se ama, entonces se está amando a otro Dios. Y no se pueden amar a dos señores, porque se amará uno y se despreciará al otro. Y quizá alguien diga, bueno, yo tengo la abundancia material, pero yo no desprecio a Dios. Es fácil decirlo, pero cuando no se le da el tiempo a Dios, se está despreciando a Dios. Cuando no se tiene hambre de Dios, se está despreciando a Dios. Cuando no se tienen las prioridades para Dios, se está despreciando al Señor. Alguien puede decir, a mí no me hacen daño las riquezas. No hacen daño cuando el corazón suspira por él y se busca siempre la forma de poder buscarle. Entonces, una de las cosas que el enemigo utiliza en el creyente es que tenga las cosas materiales. Y mire, es tan asombroso. El deseo de Dios es que nosotros seamos cabeza y no cola. Eso significa que el deseo de Dios es que todos tengan su propio negocio. Pregúntele usted a los judíos, hermano, ellos tienen sus propios negocios. La gente más rica del mundo son judíos. Lamentablemente, algunos de ellos son satanistas. Algunos de ellos, hermano, son, por ejemplo, Soros, el que auspicia todas las protestas del Black Lives Matter y ahora el pro-Palestina y todo eso, es él, es judío, ¿me entiende? Pues nos damos cuenta de que muchas veces el hombre piensa que está bien porque tiene las cosas materiales y que no le hacen daño y que ama a Dios, cuando en realidad su corazón está en la riqueza, porque ahí es donde está el tesoro. Ahí está el corazón. No es malo tener, lo malo es cuando el corazón se pone ahí, hermano, y se tiene el dinero para poder darse una buena vida aquí, pero no se tiene el tiempo para darle una buena vida al Señor. Y ahí es el problema. Y mucha gente, hermano, a mí me ha tocado ver que cuando el hombre no tiene nada es buen cristiano. El problema está cuando llega a tener todo. Empieza a menguar en las cosas de Dios. Y empieza, hermano, a acomodarse, especialmente en este tiempo. En este tiempo donde vemos dos clases de ministros, unos a la manera de Abraham, puestos sus ojos en la patria cuyo arquitecto y constructor es Dios, y otros a la manera de Lot, que van poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Ya les gusta la vida de Sodoma. Esa gente que le gusta, hermano, acomodarse y vivir bien aquí, sin darle importancia a las cosas espirituales, prácticamente está destinada, hermano, a la gran tribulación. Lot fue sacado por misericordia, fue sacado por Dios, hermano, de Sodoma. Pero imagínense cuánta gente
Por trabajo no busca a Dios, por trabajo deja de servirle a Dios, por trabajo falta a los cultos, hermano. Y yo no digo que de vez en cuando usted se le atoró algo y con toda confianza, amén, pues claro, hay que sacar el trabajo porque pues no hay opción. Pero hay quienes, hermano, oran para tener horas extras, pues, con tal de no ir a la iglesia. Es el otro extremo, pues, ¿verdad? Entonces, una de las cosas, ¿por qué el Señor menciona a los ladrones y a los salteadores? ¿Y por qué Él se pone también como el pastor, como la puerta de las ovejas? Porque prácticamente les está diciendo, el ladrón les va a robar a ustedes y les va a matar las cosas espirituales y va a destruir su vida espiritual por las riquezas. Por las riquezas. Hermano, y yo digo, no digo que no hay que tener un colchoncito, porque se necesita tener un colchoncito, ¿verdad? Pero no vaya a ser como una señora, una anciana que yo conocí en Guatemala, y quizás usted me escuchó esto, de que hermano vendía números de lotería en la calle. Ya en nuestros países pues andan con el montón de números y un número de lotería y el grande le va a pegar al gordo y cualquier cosa. Vendía muchísimo. La señora comía comida que dejaban los ricos en un centro comercial en Guatemala que se llamaba el Portal del Comercio, buenos restaurantes, en donde ella iba a buscar entre los botes de basura comida, porque tiraban la comida buena, pero nunca se compraba nada. Tenía una covachita. Cuando se murió le encontraron 2 colchones llenos de billetes. ¿Por qué, hermano? Porque hay gente que no se come un plátano, decía mi abuela, pues no tira la cáscara, le pesa tirar la cáscara. Entonces muchas veces, hermano, el enemigo roba todo lo espiritual y le hace creer al hombre que teniendo lo material está bien. Y aquí lo deja claro el Señor en la carta a la Odisea. El Señor dice, yo soy el buen pastor. Eso lo leímos en el pasaje, no tengo que leérselo de nuevo. Si alguno entra por mí, ¿qué dice? Será salvo. Si alguno entra por mí, será salvo. Entonces, una de las riquezas que nosotros tenemos es ser salvo. Es lo primero que recibimos. Entramos por la puerta que es Cristo. Pero lamentablemente, hermano, ¿qué hace el enemigo para que el hombre le pierda sabor a la salvación? El salmista decía, ¿con qué pagaré mis votos? Decía el salmista. Dice, ya sé, alzaré la copa de la salvación. ¿Qué estaba diciendo? Alzaré la copa de la salvación es como diciendo, la salvación es lo más hermoso que me ha podido suceder. Hermano, mire, el enemigo muchas veces hace que el creyente le pierda el sabor a la salvación. Hermano, mire, yo una de las cosas que he entendido últimamente, viendo cuánta maldad, hermano, hay en el mundo ahorita, y eso que todavía, hermano, no se ha manifestado. Hoy estaba leyendo un post, o como dicen, ¿verdad? Algo que postear para un buen español, de una mamá que mató a su hija a cuchillazos. El hermano le cortó el cuello y le cortó las venas. Aparentemente ella no quería probar que había sido un suicidio, sino ella lo que quería es que su hija muriera pronto. Cuando la agarra la policía, le preguntan que por qué la mató, y ella le dice, es porque yo quería guardarla de Elon Musk. ¿Qué tiene que ver Elon Musk con la muerte de ella? ¿Quién sabe por qué lo dijo? Pero lo primerito que preguntó cuando la policía la agarró es que si ya en las redes había salido que ella había matado a su hija. Y cuando le dijeron que no, que todavía no, se enojó y se puso triste. Por 2 cosas. Se enojó y se puso triste porque lo que quería era que todos supieran que había matado a su hija. Entonces uno dice, y hermano, dice uno de cientos de cosas que aparecen ahí en el internet, que uno dice,
híjole, con tanta maldad, yo pienso, hermano, que si yo fuera Dios, me hubieran dado los juicios, ¿verdad? Porque pues, muerta la araña se acaba la telaraña, ¿no? Sea quien no, gente, pero Dios es paciente. Dios es paciente, lento para la ira, grande en misericordia, porque llegar al otro lado, hermano, llegar al otro lado sin Dios, hermano, imagínense que el tormento no va a ser tanto las llamas y el frío, porque el crujir de dientes y el calor se manifiestan al mismo tiempo en el lago de fuego. Aunque el lago de fuego también va a crujir de dientes, y el crujir de dientes es por frío. Hermano, eso no va a ser el tormento. El tormento va a ser que tuvieron la oportunidad, que les presentaron a Cristo y no lo recibieron. Y ese va a ser, hermano, el tormento. Sumado a esto, el tormento va a ser también que ellos desde el lugar del tormento van a poder ver a todos aquellos que están con el Señor. Porque así pasó con el rico. El rico podía ver en dónde estaba Lázaro. Lázaro no podía ver dónde estaba el rico, pero el rico sí podía ver dónde estaba. Ese va a ser el torneo. Saber que se tuvo la oportunidad y que se desperdició. Otra de las cosas que el enemigo utiliza, hermano, y le roba al creyente es el gozo de la salvación. Y hay gente, hermano, que muchas veces se le hace aburrido ir a la iglesia, se le hace aburrido, hermano, servir, cantar, adorar, hermano. Hoy hay culto, le preguntaron a alguien, hermana, ¿va a ir al culto? Dice, como que no tengo ganas, le dijo, yo no llego, vaya. Pasó por las iglesias que tienen autobús, ¿verdad? Va a ir a la iglesia, hermana, como que no tengo ganas, pero espérenme ahorita, no me voy. Dijo, quédese, ya para qué va a ir si tenía ganas, ¿verdad? Hermano, ¿cuánta gente, espero que usted no sea uno de esos, le ha perdido el gozo a la salvación? Y no son cristianos. Otra carta, hermano, de las 7 iglesias en Apocalipsis, a la iglesia de Sardis, le dice el Señor, yo conozco tus obras, le dice, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, hay gente que no disfruta la salvación. Usted sabe que la salvación es lo más hermoso que Dios pudo habernos dado por medio de Jesucristo. Y la salvación es algo, hermano, que no se debe de perder. Una de las cosas que yo siempre le he pedido al Señor, que no se me olvide de dónde Él me sacó. El día, hermano, que lleguemos allá, quizá va a haber mayor entendimiento de lo rico que es ser salvo. Hay mucha gente que ya no disfruta la salvación. Hay gente que ya perdió el gozo de la salvación. Hay gente que ya el evangelio ya no tiene ningún valor para él. Entonces, ¿qué es lo que roba el enemigo? El gozo de la salvación. Déjame decirte, si alguien aquí ha perdido el gozo de la salvación, ya el diablo ya te robó uno de los tesoros más preciados. ¿Por qué, hermano? Porque lo que el Señor viene haciendo énfasis en que Él es la puerta de las ovejas. Si alguno entrare por mí será salvo. Hay mucha gente que no disfruta el evangelio, no disfruta a Cristo. La persona que no disfruta a Cristo no puede disfrutar lo demás, hermano. Es imposible. Es imposible. No puede disfrutar lo demás. Entonces, ¿qué es lo que roba el enemigo? El gozo de la salvación. Ya cuando, hermano, no se siente aquella llama, aquel fuego, Señor, gracias, Padre bueno, soy salvo. Mire, veníamos en el auto, yo venía
escuchando, hermano, un testimonio de un pastor de Guadalajara. Él venía viendo, mi esposa venía escuchando música, coros, venía escuchando música, y yo venía, hermano, con mi hijo, venía escuchando el testimonio de este pastor. Me llamó la atención porque mi mamá partió ahí. Y él estaba testificando, él dice que él era un pastor de la prosperidad. Dice, tenía una iglesia de 8,000 miembros, dice, con préstamos millonarios de pesos para levantar un auditorio para 8,000 personas. Dice, con todo la tecnología de televisión y sistema de sonido, etcétera, como dice, lo último. Dice, y aparte de eso, buen fondo financiero, con cantidad de trabajadores en la iglesia a tiempo completo, y estaba predicando, y dice, y de pronto caí en el altar, dice, y me morí, dice, por 4 minutos. Esos 4 minutos, dice, yo no escuchaba nada, solamente, dice, fui a parar a un lugar, dice, un lugar que había muchas llamas, dice, y vi 2 predicadores. A mí me asombró, hermano, los nombres de estos 2 predicadores, pues son muy famosos, hermano, muy famosos, pero que son predicadores tipo show, y son predicadores de la prosperidad. Estamos hablando de hombres que llenan estadios, y uno de ellos tiene una iglesia enorme, hermano, en Guatemala, y es miles de miembros, hermano, y un auditorio enorme, y los vio ahí, predicadores de la prosperidad. Y entonces él cuenta que a los 4 minutos vuelve, y cuando él vuelve, abre los ojos, ve a toda la congregación, que unos lloraban, otros clamaban, unos oraban, vio a los paramédicos y hermanos, los ancianos, etcétera, ¿no? Y él dice que el Señor le dijo, no es tiempo de que te vengas ya, le dijo, sino es tiempo de que vayas, regreses y vayas y anuncies el mensaje y empieces a predicar la verdadera palabra de Dios. Porque dice, yo era un motivador de prosperidad, dice, de prosperidad. Me invitaban, dice, cantidad de pastores para que yo diera conferencias de cómo prosperar en el Evangelio. Pero cuando regresé, dice, después de que me operaron, me pusieron marcapasos en el corazón, dice, el Señor me dijo, tienes 7 años, le digo, y te voy a extender la vida, pero vas a ir a predicar el verdadero Evangelio. Y entonces, él dice que juntó a sus ancianos, después de un mes que estuvo en reposo, juntó a sus ancianos, sus ayudas, y le dijo esto y esto y esto y esto es lo que voy a hacer de aquí en adelante. No más mensaje de prosperidad, vamos a predicar la cruz de Cristo, vamos a predicar la imagen de Jesucristo, y nosotros nos vamos a olvidar de dinero. La esposa le dice, pero amor, vamos a perder el auditorio, que se pierda todo. Y dice, pues yo no quiero perder mi alma. Y dice que lo empezó a predicar. Hubieron despidos de trabajadores, porque tenían muchos trabajadores para tener una iglesia de 10,000, imagínense. Muchas veces, hermano, creo que esas experiencias son buenas porque nos permiten entender un poquitito lo que es la salvación. Hay mucho creyente, hermano, que el diablo ya le robó el gozo de la salvación. Su principio fue precioso, hermano, donde, hermano, tiempo para el Señor, tiempo para orar, tiempo para ayunar, tiempo para buscar a Dios. Hermanos, a toda predicación le decían amén, así es, dice. Claro, muchos quizás no entendían, hermano, pero entendían, y la palabra les hacía, hermano, suspirar por el Señor. Pero todo eso se perdió, lo cual quiere decir que el diablo les robó el gozo
de la salvación. Y no se dan cuenta, hermano, que muchas veces las riquezas es una de las armas que usa el enemigo. Y si el creyente no las sabe manejar, como la gran mayoría, hermano, no saben manejar las riquezas, le vienen a ser piedra de tropiezo. Israel fue enriquecido en los días de David, a tal grado que la plata era encontrada en las calles. Con la plata que se encontraban en las calles, compraban los caballos más finos en Egipto, imagínense, hermano. Pero su mesa se les convirtió en trampa. El enemigo utilizó las riquezas para robarles todo aquello bonito que tenían cuando recién comenzaron el evangelio, hermano. El enemigo les ha robado el gozo de la salvación, a tal grado que ahora no disfrutan ni la presencia, ni los mensajes, ni el servicio, ni la palabra, no disfrutan ni la casa, no disfrutan nada, hermano. ¿Por qué? Porque si no se disfruta Cristo, no se puede disfrutar lo demás. Otra de las cosas, dice, y saldrá, dice el Señor, y hallará pasto. No dice y hallará una iglesia, porque el creyente no debe de buscar la iglesia. La iglesia la busca el Señor. Él es el que te dice en dónde tienes que congregarte. Eso dice Deuteronomio. Dice, y os haré saber el lugar a donde debéis ir a presentar vuestras ofrendas. La iglesia no la busca el creyente, la busca el Señor. Y es ahí donde tú te tienes que congregar. Cuando le hizo aquel barro, agarró tierra, hizo barro y le untó en los ojos a aquel ciego, le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. No lo mandó a cualquier estanque, le especificó el estanque. Ve y lávate en el estanque que se llama Siloé. Siloé se llama enviado, enviado. Eso quiere decir que Dios va a buscar la congregación, porque Él sabe dónde están sus genuinos enviados. Usted puede ver que hay cantidad de iglesias, pero hay un montón de ministros que no son ministros. Y no son ministros no porque no tengan gente, tienen cantidad, sino porque Dios no los envió. Y si Dios no los envió, no los va a respaldar con la revelación de la palabra. Esto es interesante. Saldrá y hará pasto, quiere decir que es responsabilidad de la oveja buscar el pasto. Amén. Es responsabilidad de la oveja buscar el pasto. Pero, ¿qué pasa cuando a la oveja ya no le gusta el pasto? Es porque ya el diablo le robó el hambre por la palabra. El mensaje muchas veces lo contradicen, lo refutan, lo critican, hermano. Es porque el diablo ya les robó el hambre por la palabra. Y yo creo, hermano, que mucha gente ya no tiene hambre de la palabra. ¿Por qué creen que muchos buscan en donde se les hablen cosas que quieren oír, de acuerdo a sus concupiscencias? Tiempos finales. Gente que anda buscando un lugar en donde, hermano, no los confronten, no los reprendan, no los exhorten, sino solamente quieren escuchar algo que se acomode a su sistema de vida, cuando el evangelio jamás se va a acomodar al sistema de vida nuestro. Somos nosotros los que tenemos que acomodarnos al sistema de vida de Jesucristo. La sandalia que representa el evangelio no tiene una medida para cada uno, es una sola medida para todos, y todos tenemos que dar la talla de esa medida. O sea que no se trata de buscar un lugar en donde no nos confronten, en donde no nos exhorten, en donde no nos digan la verdad, porque la verdad, aunque muchas veces duele, pero viene con el sello de bendición. Y la verdad tiene el poder y la virtud de que cambia a aquel que verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios.
a tal grado que la Escritura dice: y conoceréis la verdad, y la verdad que dice, os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del diablo, libres del pecado, libres del mundo, libres de las corrientes paganas, libres de nosotros mismos, hermano. Sandraya era pasto. El diablo, hermano, le ha robado a mucha gente el hambre por la buena parte. Hasta ministros, hermano, por favor. Antes predicaban en contra de Navidad y ahora la celebran. ¿Qué pasó? ¿Será que el Señor le dijo: ¿sabes qué, siervo mío? Antes yo te decía que no se celebraba porque era pagano, pero ahora sí se celebra. ¿Será que Dios cambia así de la noche a la mañana? No. Dios en Él no hay sombra de variación. Lo que Él reveló, lo reveló y no lo va a cambiar. El enemigo ha robado, hermano, con la falsa riqueza. Le ha robado el deseo, aquel ímpetu que traía muchos creyentes, hermano, de vivir para Dios. Les ha, hermano, robado el gozo de la salvación, les ha robado el hambre por la palabra. Y Jesús dice: las ovejas oyen su voz. A un desconocido no seguirán porque no conocen la voz de los extraños. Eso quiere decir que es responsabilidad de la oveja conocer la voz de su pastor, Jesucristo. Y les ha robado el que no conozcan la voz de su pastor. ¿Por qué? Porque no oran. Tienen tiempo para todos. Tienen tiempo para ver los partidos de Argentina, de Francia, de Brasil, de México, ¿verdad? Le fue bien a México esta vez, hermano. Tuvo suerte. Pero, híjole, tienen tiempo para eso. 2 horas, hermano, para ver un partido con todo y anuncios, hermano. Y sientan a ver el partido y tienen sus papitas, su jamaica o sus olas, sus chuchulucos, hermano, pero no tienen tiempo para agarrar su termo de café para poder orar en la madrugada con su cafecito ahí para no dormirse. El diablo les ha robado, hermano, el tiempo que le pertenece a Dios. Y no se dan cuenta, hermano, que no hay hambre de Dios, la salvación, no hay gozo de la salvación, que no hay hambre por la palabra, no hay necesidad de oír su voz. El diablo les ha robado la vida espiritual. Dice la Escritura: va delante de ellos, hablando del pastor, saca a las suyas afuera y va delante de ellas. Va delante de ellas porque el creyente se deja guiar. Te enseña a dejarte guiar. ¿A quién no conocen la alianza? Toman sus decisiones, como dice Santiago: mañana iremos, hoy y mañana iremos a esta o tal ciudad, dice, y ganaremos. O sea, ya están dando por sentado de que les va a ir bien en el negocio. Ni siquiera saben si van a amanecer vivos el siguiente día. Hacen planes de ir. Me dijo una vez una hermana: pastor, nos vamos a ir de la iglesia, nos vamos para Ohio o Idaho, me parece, no recuerdo. Y le digo: hermana, qué bien. Le digo: qué bien, qué bien. Y le digo: ¿y qué tal? ¿Por qué se van para allá? Oh, es que nos vamos a ir porque para allá sí hay trabajo. Oh, le dije. Pero antes de que me dijeran para dónde, le digo: ¿para dónde se van? Pondí al Guarache. ¿Y para dónde dice el Guarache? No recuerdo si era Ohio o Idaho. Le digo: qué bien, le digo. Qué bueno que se van para allá. Pero ¿por qué se van? Es que hay mucho trabajo. Pero ya averiguaron si hay iglesias, qué ministerios hay, ya indagaron. Oh, no, eso todavía no, ya comenzaron mal. Porque lo primero que tienen que indagar es:
¿Qué iglesias hay? ¿Qué ministerios hay? El creyente no piensa en eso. El creyente, hermano, solamente piensa en hacer dinero, tener una buena estabilidad económica, congregarse en una iglesia. No hay problema si no le siente sabor a la palabra, no hay problema si no hay hambre, no hay problema si no hay necesidad de conocer la voz. La mujer de Cantares conocía perfectamente la voz. Dice, oh, una voz, mi amado. Pero como no le gustaba orar, el amado llegó y tocó y no le abrió. Y cuando le quiso abrir ya era tarde, el amado se había ido. La agarraron los guardias, dice, le dieron una paliza, porque al final de cuentas, hermano, perder el tiempo en este tiempo es difícil. Dice, va delante de ellas. ¿Por qué va delante de ellas? Porque lo siguen, porque las ovejas se dejan guiar. La oveja, hermano, mire, la oveja no es mensa. Es imposible que sea mensa, hermano. La iglesia es mansa. La oveja es mansa, hermano. Se deja guiar. La oveja se deja enseñar, hermano. La iglesia la oveja se deja, hermano, exhortar. La iglesia, hermano, yo no me explico por qué hay tantos problemas en las iglesias. ¿Sabe por qué hay muchos problemas en las iglesias? Número uno, porque hay mucho niño. El niño es problemático. El niño es peleonero, ¿verdad? Segundo, porque hay mucha falta de vida de Dios. Hay mucha falta de oración, falta de búsqueda, falta de obediencia, falta de temor de Dios, falta de reverencia, falta de entender en realidad a Dios. Y no porque Dios sea complicado, sino porque el hombre, hermano, es complicado. Voy terminando con eso. Dice, yo he venido para que tengan vida. Eso se refiere a vida eterna. Y para que la tengan en abundancia. Para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cuál es la vida? Es la vida eterna. ¿Y cuál es la vida abundante? La vida abundante tiene que ver con salvación, el gozo de la salvación, con que tengas hambre de su palabra, con que tengas la necesidad de conocer su voz, y eso solamente es a través de la oración, con que, hermano, te dejes guiar para donde el Señor te quiera guiar, hermano, y la vida de Dios en nosotros, la vida de Cristo. Si nosotros perdimos el gozo de la salvación, perdimos el hambre por la palabra, perdimos la necesidad de la oración para conocer su voz. Si no nos dejamos guiar, hermano, la oveja se deja guiar. Por naturaleza, la oveja es mansa, hermano. Y si la vida abundante de Cristo no está en nosotros, el diablo nos robó todo, hermano. Somos cristianos de iglesia, somos cristianos de costumbre. El diablo roba el gozo de la salvación, el hambre por la palabra, la necesidad de oración. Hace que el creyente sea rebelde, que no se deje guiar y que no viva la vida de Cristo. El creyente se convierte en un creyente de iglesia solamente, pero no de vida, no de guianza, no de conocer la voz, no de hambre por la palabra, no de salvación. Hay tantas cosas. Cuando yo llego a este lugar, cada vez que hay culto, muchas cosas para enseñar, cantidad de cualquier cosa se puede agarrar, y son bonitos temas, pero si esa bendita palabra no me pega en el corazón primero, perdí mi tiempo. Esto que usted escuchó ahora, el diablo sabe que hay una cantidad de creyentes
que tienen la vida porque fueron salvos, pero no tienen la vida abundante. Su vida es terrena, su vida es material, su vida, hermano, no tiene hambre de la palabra, por eso buscan lugares en donde les hablen lo que quieren oír. Su vida, hermano, como no se dejan guiar, no se dejan gobernar, quieren vivir, hermano, una vida salvaje en donde nadie les diga nada, ni siquiera Cristo. Que muchas veces, aunque Dios les hable por la palabra, se la atribuyen al hombre porque no conocen la voz del Espíritu. Y eso porque el diablo les ha robado lo que verdaderamente es evangelio. Ponte de pie, Padre. En mi vida ha sido bueno, oh Dios. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, oh Dios, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, cantaré de la bondad de Dios. Padre, gracias. Yo no sé si hay algo en tu corazón que quieras esta noche pedirle al Señor. Pero estas cosas que escuchaste hoy, una buena cantidad de creyentes ya le perdieron el gozo a la salvación, ya perdieron el hambre de su palabra. Ya no sienten la necesidad de orar. No quieren que nadie los guíe, ni siquiera Él. Y las obras de Cristo, lamentablemente, no se ven tampoco. Oh Dios bueno, Dios bendito, te amo Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está, desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. ¿Cuántos estragos ha hecho el enemigo? La vida de muchos creyentes. Todo su evangelio es ir a la iglesia. Este es todo su evangelio. Gracias, eterno Dios. Tú has sido bueno. En mi vida has sido bueno. Dios,
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu buena voluntad. Gracias, Dios mío. Quiero levantar tus manos, Presencia de Dios. Gracias, Eterno. Gracias. Nosotros tenía Pablo cuando dijo: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Oh Dios eterno, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, gracias, gracias. Quiero darle una ofrenda de palmas al Señor.